Mi madrastra me moldeó para vengar la muerte de mi padre. El dolor no siempre se mide por lágrimas. A veces se calcula en silencio, milímetro a milímetro, como un veneno que se infiltra lentamente en las venas. Mi nombre es Daniel Molina, y esta es la historia de cómo convertí mi tragedia en un elaborado mecanismo de destrucción. El mundo cree que la venganza es un acto de pasión, un arrebato emocional que nace del dolor y la rabia. Están equivocados. La verdadera venganza es una obra de arquitectura meticulosa, un plan que se construye con la precisión de un relojero suizo y la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Todo comenzó el día que mi padre murió. Un accidente de tráfico tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Lo que vino después fue aún más inesperado. Lucía, su segunda esposa, me adoptó legalmente. No por amor, sino por un plan que tardaría años en revelar. Recuerdo cada detalle de aquel día. El cielo gris de noviembre, el sonido apagado de las sirenas, el olor a asfalto mojado y metal quemado. Mi padre, Carlos Molina, un hombre que parecía invencible, reducido a un montón de papeles y fotografías rotas. Lucía no era una madre convencional, era una arquitecta de la manipulación, una estratega que veía la vida como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. Cuando mi padre murió, yo tenía 14 años, vulnerable y desorientado. Ella vio en mí no un hijo para consolar, sino una pieza que podría mover a su antojo. Recuerdo la primera vez que la vi después del funeral. Su rostro era una máscara de perfección. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor en su voz. Mientras otros guardaban luto, ella ya estaba tramando. Sus ojos, de un gris acerado, me miraban con una intensidad que me resultaba desconcertante. La adopción fue su primer movimiento. Un documento firmado que me convertía legalmente en su hijo, separándome definitivamente de la memoria de mi madre biológica. Recuerdo la frialdad de sus ojos mientras firmaba los papeles, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios delgados. Ahora eres mi hijo, me dijo. No sonaba como una promesa de amor, sino como una declaración de posesión. En los meses siguientes, observé cómo Lucía desmantelaba sistemáticamente el mundo que mi padre había construido. Archivos personales desaparecían, contactos de negocios se distanciaban, y yo, testigo silencioso, comenzaba a comprender que nada era accidental. Los años siguientes fueron una construcción sistemática. Lucía no me educó, me entrenó. Cada conversación era una lección, cada experiencia un ejercicio de manipulación. Me enseñó contabilidad, derecho corporativo, psicología de los negocios. No era un adolescente, era un proyecto en desarrollo. Las tardes que otros jóvenes pasaban jugando videojuegos o saliendo con amigos, yo las dedicaba a estudiar. Informes financieros, análisis de mercado, técnicas de negociación. Lucía era implacable en su método de enseñanza. Un error significaba horas extras de estudio, una reprimenda más cortante que cualquier látigo. La venganza, me decía frecuentemente, no es un acto impulsivo, es una obra de arte que requiere paciencia, inteligencia y una absoluta desconexión emocional. No me hablaba de mi padre, nunca. Era como si él hubiera sido borrado de nuestra historia, un capítulo arrancado y quemado. Sin embargo, en cada lección, en cada conversación, yo sentía su presencia fantasmal, como si toda esta preparación fuera un homenaje silencioso a su memoria. Mi educación fue diferente a la de cualquier otro adolescente. Mientras mis compañeros de escuela discutían sobre deportes y música, yo aprendía a leer entre líneas de contratos, a descifrar los movimientos ocultos en el mundo corporativo. A los 18 años, descubrí la verdad. No por casualidad, sino porque Lucía me la reveló estratégicamente. Mi padre no había muerto en un simple accidente. Había sido asesinado y ella sabía exactamente quién lo había matado. Ricardo Hernández, un socio de negocios que mi padre consideraba su mejor amigo, lo había eliminado en un complot por el control de su empresa constructora. Un asesinato calculado, ejecutado con tal precisión que la policía lo consideró un accidente de tráfico.
Lucía desplegó ante mí un dossier meticulosamente recopilado: fotografías, documentos bancarios, grabaciones telefónicas. Cada pieza contaba una historia diferente de traición. Ricardo no solo había asesinado a mi padre, había planeado el golpe durante años, esperando el momento perfecto para destronar a Carlos Molina y apoderarse de su imperio. Ahora sabes por qué estás aquí, me dijo Lucía aquella noche. No para ser mi hijo, sino para ser mi instrumento de justicia. La revelación no me sorprendió tanto como el frío cálculo con el que Lucía había preparado todo. Habíamos sido peones en un juego más grande, y ahora era momento de mover nuestras fichas. Los siguientes años fueron una transformación meticulosa. Estudié leyes, me especialicé en derecho corporativo, me infiltré en el mundo empresarial con una identidad cuidadosamente construida. No era Daniel Molina, el hijo adoptivo, era Daniel Roldán, un joven ejecutivo prometedor. Lucía me enseñó que la venganza no es un acto, es un proceso. Cada contacto que hacía, cada relación que cultivaba, cada movimiento en el mundo empresarial estaba calculado con la precisión de un francotirador. Aprendí a ser invisible y al mismo tiempo irresistiblemente atractivo para el mundo corporativo. Un joven brillante, ambicioso, con conexiones misteriosas pero innegablemente efectivas. Mis informes, mis análisis, mis presentaciones comenzaron a llamar la atención en los círculos más exclusivos de los negocios. Cada contacto, cada relación, cada movimiento estaba calculado. Lucía era mi mentora en esta danza macabra de la venganza. Me enseñó que el poder no se toma, se construye, pacientemente, milímetro a milímetro. Ricardo Hernández no me conocía. Para él, yo era solo otro joven profesional en el mundo corporativo. No sospechaba que cada reunión, cada conversación, cada sonrisa era un paso más en mi plan de destrucción. Primero, desestabilicé su empresa desde adentro, utilizando contactos, filtraciones estratégicas, movimientos en el mercado de valores que parecían accidentales, pero que eran absolutamente calculados. Vi cómo su imperio comenzaba a resquebrajarse, pieza por pieza. Mis movimientos eran como ondas sísmicas, sutiles al principio, pero con la capacidad de generar un terremoto devastador. Inversores que retiraban su confianza, socios que comenzaban a cuestionar, contratos que se desmoronaban sin una razón aparente. No era un ataque directo, era una destrucción sistémica, una erosión calculada de cada estructura que Ricardo había construido. El golpe final no sería económico, sería personal. Descubrí que Ricardo tenía un secreto que lo destruiría: una red de corrupción que involucraba a políticos de alto nivel y contratos gubernamentales fraudulentos. Lo acorralé lentamente. Cada prueba, cada documento, cada grabación fue recopilada con una precisión quirúrgica. No buscaba justicia legal, buscaba una destrucción total. Mis contactos en diferentes sectores comenzaron a tejer una red que lo asfixiaría. Periodistas de investigación, funcionarios descontentos, antiguos empleados con rencores guardados. Cada uno aportaba una pieza del rompecabezas de su destrucción. La venganza no era un acto de violencia, era un ejercicio de demolición sistemática, una desintegración calculada de cada aspecto de su vida. Cuando finalmente lo confronté, no había emoción en mis palabras, solo un frío cálculo. «¿Conoces a tu asesino?», le dije, mostrándole los documentos que probarían su caída. «Conoces el precio de tus acciones». Su imperio cayó en cuestión de semanas, no por una acción violenta, sino por la demolición sistemática de cada estructura que había construido. Lo vi desmoronarse, no con gritos ni con dramas, con el silencio demoledor de quien sabe que ha sido completamente destruido. Cada mentira, cada trampa, cada engaño salió a la luz. Su reputación, su fortuna, su poder, todo se desvaneció como un espejismo. ¿Fue venganza? ¿Justicia? No lo sé. Lo que sé es que cumplí con el plan de Lucía, o más bien, el plan que juntos construimos. Mi padre no era un santo, nadie lo es, pero merecía vivir. Y Ricardo Hernández no merecía el imperio que construyó sobre su traición. Hoy, sentado en mi oficina, observo la ciudad. Lucía está a mi lado. No nos miramos, no necesitamos hacerlo. Sabemos lo que hemos logrado. La venganza no tiene sabor.
Tiene una textura, la de la perfección ejecutada. Algunos podrían llamarlo venganza. Yo lo llamo justicia. Una justicia que se teje en silencio, que se construye con paciencia, que se ejecuta con la precisión de un reloj suizo. Gracias por ver. Si te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más.